Bienvenidos. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. El Evangelio el día de hoy está tomado del capítulo 5 de San Mateo y tiene que ver con esa palabra que la hemos venido repitiendo estos días, la rectificación. Porque nos hemos torcido en muchas cosas y nuestra sociedad está como está por la suma de las torceduras de cada uno de nosotros. En eso tenemos que tener conciencia, porque es muy fácil señalar a tal o a cual poderoso y decir: esa persona está haciendo las cosas mal, este es un desgraciado, este es un dictador. Quizás lo sean, pero reconozcamos que las raíces torcidas están por todas partes, también seguramente en tu corazón y el mío. Entonces hay que rectificar, y hay que rectificar sobre todo la relación con uno mismo, con el prójimo y con Dios. De eso se trata, rectificar. En cuanto a la relación con el prójimo, hay una parte fundamental y que esta sea la Cuaresma donde la ponemos en práctica. Estoy hablando de la rectificación que implica reconciliarse. La división es la obra del pecado y el pecado conserva la división a través de dos armas fundamentales que son el desprecio y el odio. Cristo ataca esas dos armas del enemigo con las palabras del Evangelio de hoy. Me llama la atención una palabra que es la palabra raká. Raká es una palabra del arameo que ha pasado así tal cual al griego y se encuentra, pues ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Es interesante porque no son muchas las palabras, pero sí son varias, que existían en tiempo de Jesús y que pasaron así tal cual a los textos del Evangelio griego. Te recuerdo algunas. Por ejemplo, la palabra Abba. Abba es una palabra aramea. Es una palabra que significa papá o padre amoroso. Otra palabra, la palabra amén, viene del hebreo antiguo. Es muy difícil de traducir, pero la idea es como una expresión de certeza y firmeza en aquello que se nos dice. Me puedo apoyar en eso. La palabra amén. Otra palabra que ha llegado hasta nosotros, la palabra efetá, que aparece por ahí en algún evangelio, cuando Cristo sana a un sordomudo y le dice efetá, es decir, ábrete. Talita cume. Es una palabra que significa niña, levántate. Eso también viene del arameo. Son varias las palabras, pues una de ellas, que no es bonita como las que acabo de mencionar, es la palabra raká. La palabra raká es una palabra aramea que a veces se traduce por imbécil. ¿Sabes lo que significa raká originalmente? Originalmente raká quiere decir vacío, como decir puro humo. Y era la manera que tenían en aquel tiempo de insultarse. Decirle a la otra persona raká era como decirle, refiriéndose por ejemplo a la cabeza, en tu cabeza no hay seso, no hay cerebro. Tienes la cabeza llena de humo. O tienes la cabeza llena de aserrín, no sabes pensar. Es un insulto que descarta la capacidad de inteligencia en el otro. Esa es la palabra raká. Y Cristo ataca el uso de esa palabra, porque es una palabra que aparte del disgusto lo que muestra es sobre todo desprecio. No tomo en cuenta al otro porque ni siquiera considero que pueda pensar. Ni siquiera creo que pueda pensar. Hay otra interpretación de raká,
Y es que probablemente también es un modo de negar todo el ser de la otra persona. Como quien dice, tú, todo tú, eres humo. O sea, me importas nada. Como si no existieras. Es todavía un insulto más fuerte. Entonces ahí hay desprecio. Pero también existe el odio. El odio es el deseo de que al otro le vaya mal, de que le pase algo malo, o el deseo incluso explícito de hacerle mal al otro. Quiero hacerle un daño al otro. Ese es el odio. Y Cristo nos hace ver que si en nosotros hay desprecio o hay odio, nosotros no podemos estar en unión con Dios. Porque esa persona que tú has despreciado o que tú estás odiando, será hasta el final de sus días amado, amadísimo de Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios y rechazas al que Dios ama. Si lo rechazas con desprecio, si lo rechazas con odio. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la persona que me ha hecho daño? Con la persona que se ha burlado de mí, con la persona que me ha maltratado. La palabra clave, que no está en este evangelio, pero que sí está en muchos otros mensajes en la Escritura, es el entregar al Señor. Esto aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, mire, lo del castigo déjenmelo a mí. Es mía la venganza. Sí, venganza en su sentido original en hebreo significa eso, el castigo merecido. El castigo déjamelo a mí. Es decir, entrega. Y por eso esa oración que he tratado de divulgar todo lo que he podido, esa oración que hay que hacer con los enemigos, y es, Señor, cumple tu voluntad en, y ahí dices el nombre de la persona. No caigas en la tentación del desprecio, no caigas en la tentación del odio. Haz ese tipo de oración y obra como verdadero hijo de Dios.